Respira un momento. Deja que el día se acomode detrás de ti, como si se sentara en silencio a observar cómo la noche empieza a desplegarse. Permite que este instante sea solo tuyo, sin exigencias, sin prisas, sin nada que reclamarte. Estás aquí, y eso es suficiente. Bienvenido, bienvenida, a Mitos y Sueños. Este espacio donde las historias antiguas se vuelven suaves, donde los dioses caminan despacio, donde las palabras se convierten en un refugio. Aquí, cada mito es una puerta que se abre con calma, una invitación a dejar que la imaginación respire, a dejar que la mente se relaje, a dejar que el corazón encuentre un ritmo más tranquilo. Hoy viajaremos muy lejos, a un lugar donde el sol nace con un brillo dorado que parece eterno, a un mundo donde el río más grande es también una serpiente sagrada, a una tierra donde los templos se alzan como montañas hechas por manos humanas y donde cada piedra guarda un secreto. Hoy viajamos al antiguo Egipto. Y en ese viaje nos encontraremos con una figura luminosa. Una diosa que no gobierna con fuerza, sino con ternura. Una diosa que no impone, sino que cuida. Una diosa que no destruye, sino que protege. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de Isis, la señora de la magia, la madre protectora, la guardiana del amor y del renacimiento. Pero esta no es una historia de grandes batallas ni de tronos disputados. Es una historia íntima. Una historia que habla de cuidado, de paciencia, de sabiduría. Una historia donde la magia no es un trueno, sino un susurro. Una historia donde el poder no se muestra con violencia, sino con dedicación. Esta es la historia de Isis y el hechizo del cuidado. Antes de sumergirnos en ella, quiero que te acomodes. Busca una postura que te permita soltar un poco el peso del día. Deja que tus hombros bajen. Deja que tu respiración encuentre un ritmo más lento. No tienes que hacer nada más. Solo escuchar. Solo dejarte llevar. Imagina por un momento el paisaje del antiguo Egipto. Un cielo inmenso, tan claro que parece no tener fin. El desierto extendiéndose como un océano dorado. El Nilo serpenteando entre la arena, llevando vida a todo lo que toca. Palmeras que se mecen con un viento cálido. Y en medio de todo, un templo blanco, silencioso, donde la magia se siente como un latido suave. Ese templo es el hogar de Isis. No es un palacio lleno de riquezas. No es un lugar de ostentación. Es un espacio sagrado, donde cada rincón respira calma. Donde el incienso flota en el aire como un hilo de luz. Donde las paredes están cubiertas de símbolos que cuentan historias antiguas. Donde la magia no se enseña, se siente. Isis camina por ese templo con pasos tranquilos. Su presencia es cálida, como una brisa que acaricia la piel. Su mirada es profunda, como un lago que guarda secretos. Y su magia es diferente a la de otros dioses. No es una magia que rompe. Es una magia que une. No es una magia que domina. Es una magia que acompaña. Dicen que Isis conocía el nombre secreto de todas las cosas. Dicen que podía sanar con un gesto. Dicen que podía transformar el dolor en esperanza. Dicen que su poder nacía del amor, no del miedo. Y en esta historia, ese poder será puesto a prueba. Porque incluso una diosa como ella puede enfrentarse a momentos donde la magia no es suficiente. Momentos donde el cuidado se convierte en un acto de valentía. Momentos donde el corazón debe guiar más que los hechizos. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que imagines algo más. Imagina a Isis sentada junto al Nilo, al amanecer. El agua refleja el cielo como un espejo líquido. El aire es fresco, pero no frío. Las aves despiertan con cantos suaves. Y ella, con su vestido blanco moviéndose con el viento, observa el horizonte con una serenidad que parece eterna. En sus manos sostiene un pequeño cuenco de arcilla. Dentro, un agua clara que brilla con un tono azul muy suave. Esa agua no es normal. Es un agua que guarda un hechizo. Un hechizo antiguo. Un hechizo que no sirve para dominar, ni para atacar, ni para cambiar el mundo. Es un hechizo para cuidar. Un hechizo que solo ella conoce. Un hechizo que solo ella puede usar.
Un hechizo que, cuando llegue el momento, será la clave para salvar algo que ama profundamente. Pero ese momento aún no ha llegado. Y antes de que llegue, debemos conocer el corazón de Isis. Debemos entender por qué su magia es distinta. Debemos comprender qué significa cuidar para una diosa que lo ha visto todo. Así que quédate conmigo. Respira. Deja que la historia se acomode en ti. Deja que la noche te envuelva con suavidad. El amanecer en Egipto tenía una forma muy particular de desplegarse. No llegaba de golpe, no irrumpía con fuerza. Se deslizaba. Primero un tono azul muy suave, casi tímido, que se extendía sobre el horizonte como un suspiro. Luego un dorado cálido que parecía despertar a las palmeras, a los templos, a las aguas del Nilo. Y finalmente, la luz plena, esa luz que hacía que todo pareciera recién creado. En medio de ese paisaje, Isis caminaba con la serenidad de quien conoce cada rincón del mundo y, aún así, lo observa como si fuera la primera vez. Su templo estaba cerca del río, construido con piedra clara que reflejaba la luz como si fuera un espejo. No era un lugar ostentoso. No necesitaba serlo. La magia de Isis no dependía de columnas gigantes ni de estatuas colosales. Su poder estaba en lo invisible, en lo que se siente más que en lo que se ve. Y esa mañana, mientras avanzaba entre los pasillos silenciosos, había algo en el aire. Una vibración suave, como si el mundo estuviera esperando algo. Isis llevaba en las manos un pequeño cuenco de arcilla. Dentro, el agua brillaba con un tono azul muy tenue, casi imperceptible. No era un agua cualquiera. Era un agua preparada con un hechizo antiguo, un hechizo que solo ella conocía. Un hechizo que no servía para dominar, ni para atacar, ni para cambiar el curso de los astros. Era un hechizo para cuidar. Un hechizo que nacía del amor, no del poder. Al llegar al patio central del templo, se detuvo. El sol comenzaba a elevarse, y su luz caía sobre la piedra blanca como un manto cálido. Isis cerró los ojos un momento, respiró hondo y dejó que la energía del amanecer se mezclara con la suya. Era un ritual sencillo, pero esencial. La magia, para ella, no era algo que se imponía al mundo. Era algo que se tejía con él. Cuando abrió los ojos, vio a una joven sacerdotisa acercarse con pasos silenciosos. Era Neferet, una muchacha de mirada dulce y manos hábiles, que había sido elegida para servir en el templo desde niña. Neferet se inclinó con respeto, pero Isis le sonrió con esa calidez que hacía que incluso los gestos formales se volvieran suaves. Neferet observó el cuenco con curiosidad. ¿Es ese el agua del hechizo? Isis sostuvo el cuenco con ambas manos. Es más que agua. Es cuidado. Es paciencia. Es presencia. Tendría unos 7 años. Su piel era morena, sus ojos grandes y oscuros. Pero lo que más llamaba la atención era su expresión. No era una expresión triste. Era una expresión vacía. Como si algo dentro de él se hubiera apagado. Neferet lo reconoció al instante. Es el hijo del pescador, susurró. Su madre murió hace unas lunas. Isis asintió. Y desde entonces, no ha vuelto a hablar. Neferet bajó la mirada. Dicen que su espíritu se ha cerrado. Isis se acercó al niño con pasos lentos. No quería asustarlo. No quería irrumpir en su silencio. Quería entrar en él con suavidad, como entra la luz en una habitación oscura. Se sentó a su lado sin decir nada. El niño no la miró. Seguía observando el agua del estanque, como si buscara algo que no podía encontrar. El niño no respondió. Pero sus ojos se movieron ligeramente hacia el cuenco. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente. Es un hechizo, continuó Isis. Pero no un hechizo para cambiar el mundo. Es un hechizo para cuidarlo. El niño parpadeó. Una vez. Luego volvió a mirar el agua del estanque. Isis no se apresuró. No intentó forzar nada. Sabía que el cuidado no se impone. Se ofrece. Y esperó. Después de unos segundos, tomó un poco del agua azul con la punta de los dedos y la dejó caer sobre la superficie del estanque. El agua se expandió en círculos suaves,
como si el estanque respirara. ¿Ves eso?, preguntó. El niño siguió el movimiento de los círculos con la mirada. Sus ojos se movieron con más claridad esta vez. Cada círculo es un pensamiento, dijo Isis. Un recuerdo. Una emoción. A veces, cuando algo nos duele, esos círculos se quedan quietos. No se mueven. No avanzan. Y entonces sentimos que estamos atrapados. El niño frunció ligeramente el ceño. Era la primera señal de que algo dentro de él estaba reaccionando. Pero cuando alguien nos cuida, continuó, cuando alguien nos acompaña, esos círculos vuelven a moverse. Poco a poco. Sin prisa. Sin exigencias. El niño levantó la mirada. No del todo. No directamente hacia ella. Pero lo suficiente para que Isis supiera que la escuchaba. Tu corazón está quieto, dijo la diosa con ternura. No roto. Solo quieto. Y hoy vamos a ayudarlo a moverse otra vez. Neferet sintió un nudo en la garganta. No por tristeza, sino por la forma en que Isis hablaba. Con una calma que parecía capaz de sanar cualquier herida. Isis tomó la mano del niño con delicadeza. Su piel estaba fría. Tensa. Como si hubiera olvidado cómo relajarse. La diosa colocó la mano del niño sobre el cuenco. Este hechizo no lo hago yo, susurró. Lo hacemos juntos. El niño respiró hondo. Muy hondo. Como si ese gesto hubiera despertado algo dentro de él. Y por primera vez desde que su madre murió, sus ojos se llenaron de un brillo muy tenue. No era alegría. No era alivio. Era movimiento. Isis sonrió. Eso es. Solo eso. Neferet observaba la escena con una mezcla de asombro y emoción. Había visto a Isis realizar grandes actos de magia. Había visto cómo detenía tormentas, cómo curaba heridas, cómo transformaba la realidad. Pero nunca la había visto hacer algo tan simple. Y tan poderoso. Porque ese era el hechizo del cuidado. Un hechizo que no cambiaba el mundo. Un hechizo que cambiaba el corazón. Y ese día, sin que nadie más lo supiera, ese pequeño movimiento sería el inicio de algo mucho más grande. Algo que pondría a prueba no solo la magia de Isis, sino su propia esencia. El niño seguía con la mano apoyada en el cuenco, y aunque su expresión permanecía quieta, algo en su postura había cambiado. Era un cambio pequeño, casi imperceptible, pero Isis lo notó. Ella siempre notaba esas cosas. No buscaba grandes gestos, ni reacciones dramáticas. Para ella, el cuidado era un arte que se movía en lo sutil, en lo que apenas se ve, en lo que se siente más que en lo que se muestra. El agua azul del cuenco vibró con un destello suave, como si respondiera al contacto del niño. No era un brillo mágico en el sentido espectacular. No había chispas, ni luces danzantes, ni sonidos misteriosos. Era un brillo íntimo, un brillo que parecía surgir desde dentro del agua, como si esa pequeña cantidad de líquido guardara un secreto antiguo. Isis observó el movimiento con serenidad. El agua te escucha, dijo en voz baja. No tienes que hablar para que te entienda. El niño parpadeó. Sus dedos se movieron apenas, como si dudara entre retirar la mano o acercarla más. Finalmente, la dejó donde estaba. Ese gesto, tan simple, era una respuesta. Una aceptación. Un pequeño sí que no necesitaba palabras. Neferet, que observaba desde unos pasos atrás, sintió un escalofrío suave recorrerle los brazos. No era miedo. Era la sensación de presenciar algo sagrado. Algo que no se aprende en los libros ni en los rituales. Algo que solo Isis podía hacer. La diosa tomó un poco de agua con la punta de los dedos y la dejó caer sobre la mano del niño. El agua se deslizó por su piel como un hilo de luz. El niño miró la gota mientras se deslizaba hacia su muñeca, y por primera vez desde que había llegado al templo, su respiración cambió. Se volvió más profunda. Más consciente. Cuando algo nos duele, dijo Isis con suavidad, a veces dejamos de sentir. Creemos que así estaremos a salvo. Pero el corazón no está hecho para quedarse quieto. Está hecho para moverse. Para recordar. Para sanar.
El niño bajó la mirada hacia el cuenco. Sus ojos, que antes parecían vacíos, ahora tenían un brillo tenue. No era alegría. No era alivio. Era presencia. Como si estuviera regresando poco a poco a sí mismo. Isis colocó el cuenco entre ellos y lo giró ligeramente. El agua azul se movió en espirales suaves, como si siguiera un ritmo propio. Este hechizo no es para cambiar lo que ocurrió, continuó. Nada puede borrar lo que has vivido. Pero sí puede ayudarte a recordar que no estás solo. El niño apretó los labios. Fue un gesto pequeño, pero cargado de emoción contenida. Neferet sintió que el aire se volvía más denso, como si el jardín entero estuviera escuchando. Isis tomó la mano del niño con ambas manos. Sus dedos eran cálidos, firmes, pero no apretaban. Era un contacto que sostenía sin imponer. Tu madre no se ha ido, susurró. No mientras tú la recuerdes. No mientras su amor siga moviéndose dentro de ti. El niño tragó saliva. Sus ojos se humedecieron apenas, como si una lágrima quisiera formarse pero aún no se atreviera a caer. Isis no lo apresuró. No lo animó a llorar. No lo empujó a hablar. Solo sostuvo su mano y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Porque el silencio, cuando se usa con cuidado, también es un hechizo. Después de unos segundos, el niño retiró la mano del cuenco. No con brusquedad. No con miedo. La retiró como quien toma una decisión. Como quien da un paso hacia adelante. Isis sonrió con una ternura profunda. Eso es, dijo. Solo eso. Neferet se acercó un poco más, sin querer interrumpir, pero incapaz de mantenerse lejos. ¿Está mejor?, preguntó en voz baja. Isis asintió. Está moviéndose. Y eso es suficiente por hoy. El niño levantó la mirada hacia la diosa. Sus ojos, aunque aún tristes, tenían un brillo nuevo. Un brillo que decía, estoy aquí. Un brillo que decía, te escucho. Un brillo que decía, quiero seguir. Isis se levantó despacio y extendió la mano hacia él. Ven. Caminemos un poco. El niño dudó un instante, pero finalmente tomó su mano. Juntos caminaron por el jardín, entre las plantas medicinales y las hierbas aromáticas. El aire estaba lleno de fragancias suaves, menta, albahaca, loto. Cada aroma parecía envolverlos con una calma distinta. ¿Sabes?, dijo Isis mientras caminaban. A veces, cuando algo nos duele, creemos que debemos cargarlo solos. Pero el cuidado no funciona así. El cuidado es un puente. Un puente que se construye entre dos corazones. El niño escuchaba en silencio. No hablaba, pero su postura era diferente. Ya no estaba encogido. Ya no estaba rígido. Caminaba con pasos pequeños, pero pasos que avanzaban. Tu madre te cuidó mientras estuvo aquí, continuó Isis. Y ahora, tú puedes cuidar de su recuerdo. No para que duela, sino para que te acompañe. El niño negó con la cabeza. Porque recuerda el agua, respondió Isis. Aunque no la vea. Aunque no la toque. Aunque no la sienta. La recuerda. Y esa memoria la mantiene viva. El niño sostuvo la flor entre sus dedos. La observó con una atención que no había mostrado desde que llegó al templo. Tú eres como esta flor, dijo Isis con suavidad. Y tu madre es el agua que recuerdas. El niño asintió. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. Isis se levantó y tomó el cuenco de agua azul. El brillo del líquido parecía más intenso ahora, como si hubiera absorbido algo del niño. No su dolor, sino su movimiento. Su decisión de seguir. Este hechizo, dijo mientras caminaban hacia la salida del jardín, no termina hoy. Es un hechizo que se hace despacio. Con paciencia. Con presencia. Con cuidado. Neferet se acercó. ¿Volverá mañana? Isis sonrió. Volverá cuando esté listo. Y cuando lo haga, seguiremos. El niño se detuvo un momento y miró el estanque. El agua estaba quieta, pero no inmóvil. Tenía un brillo suave,
como si recordara los círculos que Isis había creado. Gracias. Isis no apartó la mirada del estanque. Lo es. Neferet se acercó un poco más. ¿Qué significa? Neferet frunció el ceño. ¿Algo está oculto? Isis asintió lentamente. Algo se acerca. La joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Algo peligroso? Isis no respondió de inmediato. Observó el agua azul, que parecía moverse con un ritmo propio, como si respirara. El cuidado es una luz, dijo finalmente. Y toda luz atrae sombras. Neferet tragó saliva. ¿Qué debemos hacer? Isis se levantó con una calma que contrastaba con la inquietud del agua. Seguir cuidando. Seguir presentes. Seguir atentos. La sombra vendrá cuando esté lista. Y cuando llegue, la enfrentaremos. Ese día, el niño llegó más temprano de lo habitual. Llevaba la flor blanca que Isis le había dado, aunque ahora estaba un poco marchita. La sostenía con cuidado, como si fuera algo frágil que aún quería proteger. Cuando vio a Isis, se acercó sin dudar. La flor, dijo con voz baja. Se está muriendo. Isis tomó la flor entre sus dedos. La observó con ternura. No se está muriendo, dijo. Está cambiando. El niño frunció el ceño. ¿Como yo? Isis sonrió. Exactamente como tú. El niño se sentó junto al estanque. Esta vez no necesitó que Isis lo guiara. Tomó un poco de agua azul con la punta de los dedos y la dejó caer sobre la superficie. Los círculos se expandieron con suavidad, como siempre. Pero algo era distinto. El agua del estanque respondió con un brillo tenue, como si reconociera al niño. Isis observó el movimiento con atención. Tu corazón está despertando, dijo. Y cuando un corazón despierta, el mundo alrededor también cambia. El niño miró el agua con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Eso es bueno? Isis se sentó a su lado. Es necesario. Neferet, que observaba desde la distancia, sintió que el aire se volvía más denso. No era una sensación desagradable. Era expectante. Como si algo estuviera a punto de revelarse. Y entonces ocurrió. Un viento frío recorrió el jardín. No era un viento natural. No venía del desierto ni del río. Era un viento que parecía surgir de un lugar más profundo, más oscuro. Las hojas de las plantas se movieron con un temblor extraño. El agua del estanque vibró. Y el cuenco de agua azul brilló con una intensidad que nunca antes había mostrado. El niño se aferró a la flor marchita. Neferet dio un paso atrás. Isis, en cambio, se levantó con una calma que parecía desafiar al viento. «¿Ha llegado?», dijo. Neferet se acercó con cautela. «¿Qué ha llegado?». Isis miró hacia la entrada del jardín. La sombra. El viento se intensificó. Las plantas se inclinaron. El agua del estanque comenzó a moverse en espirales rápidas. Y entonces, desde la entrada, apareció una figura. No era un monstruo. No era un espíritu oscuro. No era una criatura aterradora. Era una mujer. Alta. Delgada. Con un manto oscuro que parecía absorber la luz. Su rostro estaba cubierto por un velo negro. Sus pasos eran silenciosos, pero cada uno hacía que el aire se volviera más frío. Neferet sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Quién es? Isis no apartó la mirada de la figura. Es la que viene cuando el dolor se queda demasiado tiempo. La que se alimenta del silencio. La que crece en los corazones que no se mueven. El niño se aferró a la flor con más fuerza. ¿Viene por mí? Isis se agachó y lo miró a los ojos. Viene por lo que dejaste atrás. Pero no te preocupes. No estás solo. La figura se detuvo a unos pasos de ellos. El aire alrededor parecía temblar. No habló. No hizo ningún gesto. Solo estaba allí, como una sombra que había tomado forma. Isis dio un paso adelante. No tienes poder aquí, dijo con voz firme. La figura inclinó la cabeza, como si escuchara. Pero no retrocedió.
Neferet sintió que el miedo comenzaba a apretarle el pecho. «Mi señora, ¿qué hacemos?» Isis levantó el cuenco de agua azul. El brillo del líquido iluminó su rostro con una luz suave. «Hacemos lo que siempre hacemos», respondió. «Cuidamos». La figura dio un paso hacia adelante. El viento se volvió más frío. El niño tembló. Isis colocó el cuenco en el suelo y extendió las manos. «Este no es un lugar para sombras», dijo. «Este es un lugar para sanar». La figura se detuvo. El viento se calmó apenas. El agua del estanque dejó de moverse. Isis tomó un poco de agua azul con la punta de los dedos. «El cuidado no te teme», dijo. «Pero tampoco te pertenece». La figura retrocedió un paso. Fue un movimiento pequeño, pero suficiente para que Neferet sintiera un alivio momentáneo. Isis avanzó un poco más. «Este niño no es tuyo. Su dolor no es tu alimento. Su silencio no es tu hogar». La figura tembló. No de miedo, de resistencia. Isis dejó caer el agua azul sobre la tierra. El brillo se expandió como una onda suave. La figura retrocedió otro paso. «El cuidado», dijo Isis, «ilumina incluso los rincones donde tú te escondes». La figura comenzó a desvanecerse. No como humo. No como sombra. Como si nunca hubiera estado allí. El viento se calmó. El jardín recuperó su quietud. El agua del estanque volvió a su ritmo suave. Neferet soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «¿Se ha ido?» Isis asintió. «Por ahora». El niño miró la flor marchita. «¿Volverá?» Neferet observó la escena con el corazón lleno. Había visto magia antes, pero nunca había visto algo tan profundo, tan humano, tan necesario. Y mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el templo, Isis supo que el hechizo del cuidado apenas estaba comenzando. Que lo que había ocurrido ese día era solo una parte de algo mucho más grande. Algo que pondría a prueba no solo su magia, sino su propia esencia. El jardín volvió a la calma, pero no era la misma calma de antes. Había un silencio distinto, un silencio que parecía contener algo que aún no se había dicho. El niño seguía sentado junto al estanque, con la flor marchita entre las manos. Neferet respiraba con más libertad, aunque todavía sentía un leve temblor en el pecho. ¿Y Isis? Isis observaba el agua azul del cuenco con una expresión que mezclaba serenidad y preocupación. No era miedo. Isis no temía a las sombras. Pero sí entendía lo que significaba su aparición. Las sombras no llegan por casualidad. Llegan cuando algo profundo se mueve. Cuando un corazón empieza a despertar. Cuando una herida antigua comienza a abrirse para poder sanar. Neferet se acercó con cautela. «Mi señora, ¿qué era esa figura?» Isis mantuvo la mirada en el agua. Era un eco. Neferet frunció el ceño. ¿Un eco? Isis asintió. Los humanos creen que las sombras son monstruos externos. Pero la mayoría de las veces, son ecos. Ecos de lo que no se ha dicho. De lo que no se ha llorado. De lo que se ha guardado demasiado tiempo. Neferet miró al niño. Entonces, ¿era su dolor? Isis tomó el cuenco entre sus manos. Era la forma que su dolor tomó cuando se quedó quieto demasiado tiempo. El niño escuchaba en silencio. No parecía asustado. Parecía pensativo. Como si estuviera intentando comprender algo que siempre había estado ahí, pero que nunca había tenido forma. Isis se sentó a su lado. «Cuando tu madre murió», dijo con voz suave, «tu corazón se cerró para protegerte. Eso es algo que hacen muchos corazones. No es un error. No es una debilidad. Es una forma de sobrevivir». El niño bajó la mirada hacia la flor. No quería que doliera. «Sí», respondió Isis. «Porque tu corazón estaba quieto. Y las sombras aman los lugares donde nada se mueve». Neferet sintió un escalofrío suave. «¿Y ahora?» Isis sonrió con ternura. «Ahora tu corazón se está moviendo. Y cuando el corazón se mueve, las sombras pierden fuerza». El niño levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos,
pero no por miedo. Era otra cosa. Una emoción más profunda. Más honesta. ¿Puedo seguir moviéndolo?, preguntó. Isis tomó su mano. Claro que puedes. Y no tienes que hacerlo solo. El niño respiró hondo. Fue una respiración larga, profunda, como si estuviera dejando entrar algo que había estado esperando desde hacía mucho tiempo. Isis se levantó y caminó hacia una pequeña mesa de piedra donde guardaba hierbas y aceites. Tomó una pequeña vasija de barro y la abrió. Un aroma dulce llenó el aire. Este aceite, dijo, se usa para los rituales de renacimiento. No para renacer el cuerpo, sino para renacer el espíritu. Isis negó con la cabeza. Aún no. El renacimiento no se fuerza. Se invita. El niño se acercó con pasos lentos. ¿Qué tengo que hacer? El niño cerró los ojos. El aroma del aceite lo envolvió con una calidez suave. No era un olor fuerte. Era un olor que recordaba a la tierra después de la lluvia. A un abrazo. A un hogar. El niño tardó unos segundos en responder. Mi corazón. Isis sonrió. ¿Y qué dice? El niño abrió los ojos. Dice que duele. Pero también dice que quiere seguir. Isis tomó el cuenco de agua azul y lo colocó frente al niño. Este hechizo, dijo, no es para borrar el dolor. Es para acompañarlo. Para que no tengas que cargarlo solo. El niño tocó el borde del cuenco. ¿Y si vuelve la sombra? Isis se agachó a su altura. Entonces la enfrentaremos juntos. Porque el cuidado no es un acto único. Es un camino. El niño asintió. Y por primera vez desde que llegó al templo, dejó que una lágrima cayera sin intentar detenerla. No era una lágrima desesperada. Era una lágrima que abría espacio. Una lágrima que movía algo dentro de él. Isis la secó con un gesto suave. Eso es, susurró. Deja que fluya. Neferet se acercó con cautela. Mi señora, ¿el hechizo del cuidado es siempre así? Neferet miró el cuenco. ¿Y por qué el agua es azul? Isis sonrió. Porque el azul es el color del movimiento lento. Del río que avanza sin prisa. Del cielo que abraza. Del cuidado que no exige. El niño miró el agua con una expresión nueva. No de miedo. No de tristeza. De curiosidad. ¿Puedo tocarla? Isis asintió. Claro. El niño sumergió los dedos en el agua. El brillo azul se expandió alrededor de su mano, suave, cálido, como si el agua lo reconociera. Isis sonrió. Lo está. Porque tú la estás despertando. Neferet observó la escena con el corazón lleno. Había algo profundamente hermoso en ese momento. Algo que no tenía que ver con la magia en sí, sino con lo que la magia revelaba. Y mientras el niño jugaba con el agua azul, Isis sintió una vibración suave en el aire. No era una amenaza. No era una sombra. Era un llamado. Un llamado que venía de lejos. Un llamado que conocía muy bien. Un llamado que anunciaba que algo más grande estaba por venir. Isis cerró los ojos un instante. Respiró. Y supo que el hechizo del cuidado estaba a punto de enfrentarse a su verdadera prueba. El aire del jardín se había calmado, pero Isis sabía que aquella quietud no era un final. Era un intervalo. Un espacio entre lo que había ocurrido y lo que estaba por venir. El niño seguía jugando con el agua azul, trazando pequeños círculos que se expandían con suavidad. Neferet recogía algunas hojas caídas, intentando mantener la mente ocupada. Pero Isis escuchaba. No con los oídos. Con el corazón. El nombre no se pronunció en voz alta, pero resonó dentro de ella como un eco suave. No era un grito. No era una súplica. Era un susurro. Un susurro que llevaba consigo una mezcla de amor, de memoria y de advertencia. Isis cerró los ojos un instante. Respiró. Y dejó que ese llamado se asentara en su interior. Neferet la observó con atención. «Mi señora, ¿está todo bien?» Isis abrió los ojos lentamente. «Sí. Pero algo se mueve más allá de este templo». Neferet frunció el ceño.
¿Algo relacionado con la sombra? Isis negó con la cabeza. No. Esto es distinto. Más profundo. El niño levantó la mirada. ¿Es peligroso? Isis se acercó a él y se agachó para quedar a su altura. No es peligroso. Pero es importante. El niño asintió, aunque no comprendía del todo. Pero confiaba en ella. Y eso era suficiente. Isis tomó el cuenco de agua azul y lo sostuvo entre sus manos. El brillo del líquido parecía más intenso, como si respondiera al llamado que ella había sentido. Este hechizo, dijo, no nació para sanar a un solo corazón. Nació para sostener el mundo cuando se vuelve frágil. Neferet abrió los ojos con sorpresa. ¿El mundo, frágil? El niño se acercó despacio. ¿Como yo? Neferet se sentó en una piedra cercana. ¿Y qué tiene que ver Osiris con esto? Isis dejó que el silencio respondiera por un momento. Luego habló con una voz suave, casi como si estuviera contando un secreto. Osiris fue el primer corazón que cuidé. El primero que sostuve cuando se rompió. El primero que me enseñó que el cuidado no es un acto pequeño, sino un acto que puede cambiar el destino. Neferet bajó la mirada. Había escuchado la historia de Osiris muchas veces, pero nunca contada así. Nunca desde ese lugar íntimo. Cuando él murió, continuó Isis, el mundo se volvió frágil. No solo para mí. Para todos. Porque cuando un corazón amado se rompe, el mundo entero parece tambalearse. El niño apretó la flor marchita. ¿Y lo cuidaste? Isis asintió. Lo cuidé con todo lo que tenía. Con mis manos. Con mi magia. Con mi amor. Lo busqué en cada rincón de la tierra. Lo reuní pedazo a pedazo. Lo sostuve incluso cuando parecía imposible. Neferet sintió un nudo en la garganta. ¿Y ese fue el primer hechizo del cuidado? Isis negó con suavidad. No. Ese fue el primer acto del cuidado. El hechizo vino después. Cuando comprendí que no podía salvar a todos reuniendo sus pedazos. Que no podía evitar que el mundo se rompiera. Pero sí podía enseñar a los corazones a moverse. A sanar. A recordar que no están solos. El niño miró el agua azul. ¿Por eso lo creaste? Sí, respondió Isis. Porque el cuidado no es solo para los vivos. Es para todo lo que existe. Para lo que respira. Para lo que late. Para lo que sueña. Para lo que teme. Neferet sintió un escalofrío suave. ¿Cosas como la sombra? Isis negó con la cabeza. No. La sombra es pequeña. Lo que se acerca es más grande. Más antiguo. Más profundo. El niño dio un paso hacia ella. ¿Y da miedo? Isis tomó su mano. No si caminamos juntos. El viento sopló con suavidad, moviendo las hojas del jardín. No era un viento frío. Era un viento cálido, como si el desierto respirara cerca. Isis levantó la mirada hacia el cielo. El sol estaba más alto ahora, y su luz caía sobre el templo con un brillo dorado que parecía envolverlo todo. El cuidado, dijo, no es solo un hechizo. Es un puente. Un puente entre lo que somos y lo que podemos ser. Entre lo que duele y lo que sana. Entre lo que se rompe y lo que renace. Neferet se acercó al niño y le puso una mano en el hombro. ¿Y qué haremos ahora? Isis sostuvo el cuenco de agua azul. El brillo del líquido parecía moverse con un ritmo propio, como si estuviera vivo. Ahora, dijo, debemos preparar el templo. Porque lo que viene necesitará más que un corazón en movimiento. Necesitará un lugar donde la magia pueda respirar. El niño miró el cuenco. ¿Puedo ayudar? Isis sonrió. Claro que sí. El cuidado siempre necesita manos pequeñas. Neferet rió suavemente. Y manos grandes también. Isis asintió. Todos somos parte del hechizo. Incluso cuando no lo sabemos. Isis observó el movimiento con una calma profunda. Eso es, susurró. Así comienza todo. Neferet miró a la diosa. ¿Y qué viene después? Isis respiró hondo. El aire se volvió más denso. El brillo del cuenco más intenso.
El silencio más profundo. Después, dijo, viene la verdadera prueba del hechizo del cuidado. La luz del mediodía se filtraba entre las columnas del templo, creando franjas doradas que parecían dividir el aire en capas de calor y silencio. No había prisa en el ambiente, pero sí una sensación de movimiento interno, como si el propio templo estuviera despertando a algo que llevaba tiempo dormido. Isis caminaba por el pasillo principal con pasos tranquilos, aunque su mirada revelaba que su mente estaba lejos, muy lejos de allí. Neferet la seguía a cierta distancia, intentando descifrar la expresión de la diosa. No era preocupación. Tampoco miedo. Era atención. Una atención tan profunda que parecía escuchar cosas que nadie más podía oír. El templo está distinto hoy, comentó Neferet mientras pasaban junto a una estatua de Hathor. Isis deslizó los dedos por la piedra fría. Los lugares sagrados sienten antes que nosotros. Cuando algo se acerca, ellos lo saben. La joven miró alrededor. ¿Y qué es exactamente lo que se acerca? La diosa no respondió de inmediato. Se detuvo frente a una pared cubierta de jeroglíficos y apoyó la palma sobre uno de los símbolos. El relieve vibró bajo su mano, como si reconociera su toque. Un cambio, dijo al fin. Algo que no es sombra, pero tampoco luz. Algo que necesita ser sostenido. Neferet frunció el ceño. ¿Puede el cuidado sostener algo así? El cuidado sostiene más de lo que imaginas, respondió Isis. Incluso aquello que parece demasiado grande. Mientras avanzaban hacia el patio exterior, el niño apareció corriendo desde el jardín interior. No traía la flor marchita esta vez. En su lugar, llevaba una pequeña piedra pulida que brillaba con un tono rojizo. La encontré junto al estanque, dijo, extendiéndola hacia Isis. La diosa tomó la piedra entre sus dedos. Era cálida, como si hubiera estado al sol, pero no había luz directa en ese rincón del jardín. No es una piedra cualquiera, murmuró. El niño ladeó la cabeza. ¿Es mágica? No en el sentido que imaginas, respondió Isis. Pero guarda memoria. Y la memoria también es una forma de magia. Neferet se acercó para observarla. ¿Memoria de qué? Isis cerró los ojos un instante, dejando que la energía de la piedra se mezclara con la suya. De un corazón que está a punto de romperse. El niño dio un paso atrás. ¿El mío? Isis negó con suavidad. No. Esta vez no es tuyo. Neferet sintió un escalofrío. Entonces, ¿de quién? El viento sopló desde el desierto, trayendo consigo un olor a arena caliente y a distancia. No era un viento amenazante. Era un viento que anunciaba movimiento. Algo, o alguien, se acercaba al templo. Neferet asintió. ¿El santuario interior? No, respondió Isis. Ese espacio es demasiado cerrado. Necesitamos un lugar donde la magia pueda expandirse sin límites. El niño levantó la mano tímidamente. ¿El techo del templo? Isis sonrió. Exactamente. Subieron por una escalera estrecha que bordeaba la pared exterior. El sol caía sobre ellos con un calor intenso, pero la brisa del Nilo suavizaba el aire. Al llegar arriba, el templo se extendió ante ellos como una plataforma blanca que parecía flotar sobre el mundo. Isis se colocó en el centro del techo y dejó el cuenco de agua azul sobre el suelo. El brillo del líquido se intensificó al contacto con la luz del sol, como si despertara una parte de sí mismo que solo podía vivir al aire libre. Aquí, dijo, es donde el hechizo mostrará su verdadera forma. Porque nunca antes lo habíamos necesitado tanto, respondió Isis. El niño se sentó a su lado, con las piernas cruzadas. ¿Qué va a pasar? Sí, dijo Isis. A veces el corazón se rompe antes de que la mente lo entienda. El viento cambió de dirección. Ya no venía del desierto. Venía del río. Y traía consigo un murmullo suave, como si el agua estuviera hablando. El niño se aferró a la piedra rojiza. ¿Quién? El niño tragó saliva. ¿Y qué significa? Isis colocó una mano sobre su hombro. Que el corazón que se acerca está conectado al tuyo.
El niño abrió los ojos con sorpresa. ¿Cómo? Neferet sintió que el aire se volvía más denso. ¿Debemos protegerlo? El viento sopló con más fuerza. El cuenco vibró. El agua azul brilló como si guardara un pequeño cielo dentro. Y entonces, desde el borde del templo, apareció una figura. No era la sombra. No era un espíritu. No era un enemigo. Era una mujer. Su piel tenía el tono cálido del desierto. Su cabello estaba trenzado con cuentas de colores. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de algo que no era miedo, pero tampoco calma. Era una mezcla de confusión, cansancio y una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Neferet dio un paso adelante. ¿Quién es? La mujer se detuvo frente a ellos. No habló. No lloró. No pidió ayuda. Solo respiró. Una respiración temblorosa, como si cada inhalación fuera una batalla. Isis asintió. Claro que sí. Su dolor habla el mismo idioma que el tuyo. Bienvenida, dijo Isis con una voz que parecía envolverlo todo. Este es un lugar donde el corazón puede descansar. La mujer abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Solo una lágrima silenciosa que cayó sobre la piedra blanca del templo. El niño se acercó y tomó su mano. Ella no lo apartó. No lo cuestionó. No lo temió. Solo dejó que ese pequeño gesto la sostuviera. Isis observó la escena con una calma profunda. El hechizo del cuidado había comenzado su verdadera obra. La mujer permaneció de pie frente al cuenco, sin moverse, como si el simple acto de estar allí requiriera toda la fuerza que le quedaba. No había hostilidad en su postura, pero tampoco había confianza. Era una presencia suspendida, como una cuerda tensa que aún no decide si romperse o aflojar. Isis se acercó con pasos lentos, no para imponer su presencia, sino para ofrecerla. La luz del sol caía sobre la mujer, revelando detalles que antes habían pasado desapercibidos, pequeñas grietas en la piel, como si hubiera caminado bajo el sol durante días, un temblor casi invisible en los dedos, una respiración que parecía contener más peso del que un cuerpo humano debería soportar. «Has venido desde muy lejos», dijo Isis, sin preguntar, solo reconociendo. La mujer parpadeó, y ese gesto mínimo fue la primera señal de que estaba escuchando. Neferet observaba desde un lado, intentando descifrar la expresión de la recién llegada. No era miedo. No era ira. Era desorientación. Como si hubiera olvidado algo esencial y no supiera cómo recuperarlo. El niño, aún sentado en el suelo, sostuvo la piedra rojiza contra su pecho. «La vi en un sueño», murmuró. No sabía que era real. Isis se volvió hacia él. Los corazones conectados se reconocen incluso antes de encontrarse. La mujer dio un paso hacia adelante. No fue un movimiento firme. Más bien parecía que sus pies la llevaban sin que ella lo decidiera. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el agua azul del cuenco reaccionó. No brilló. No vibró. Se oscureció ligeramente, como si absorbiera algo invisible. Neferet se tensó. ¿Eso es normal? Es necesario, respondió Isis. El agua escucha antes de hablar. La mujer abrió la boca, pero lo único que salió fue un suspiro quebrado. No era un llanto. No era una palabra. Era un sonido que parecía contener años de silencio. Isis levantó una mano, invitándola a acercarse más. No tienes que decir nada todavía. Aquí no se exige. Aquí solo se sostiene. La mujer tembló. No de frío. De agotamiento. Como si hubiera cargado con un peso que ya no podía mantener en pie. El niño se levantó y se acercó a ella con cautela. Yo también estaba así, dijo en voz baja. No podía hablar. No podía sentir. Solo estaba. La mujer lo miró por primera vez. Sus ojos, oscuros y profundos, se llenaron de una emoción que no tenía nombre. No era alivio. No era tristeza. Era reconocimiento. Isis observó ese intercambio con una calma profunda. Los corazones que han sufrido se encuentran sin necesidad de palabras.
Neferet dio un paso adelante. ¿Podemos ayudarla? ¿Podemos acompañarla?, corrigió Isis. La ayuda llega cuando el corazón la permite. La mujer se arrodilló frente al cuenco. Sus manos temblaban mientras las acercaba al agua. No la tocó. Solo la observó, como si temiera que el contacto pudiera romper algo dentro de ella. Isis se sentó a su lado. El agua no te pide nada. Solo te ofrece un espacio donde descansar. La mujer cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre el borde del cuenco. El agua azul reaccionó de inmediato, se iluminó con un destello suave, como si reconociera la verdad contenida en esa lágrima. Neferet se llevó una mano al pecho. Nunca había visto que el agua respondiera así. Porque no responde al dolor, dijo Isis. Responde a la honestidad. La mujer abrió los ojos lentamente. No sé quién soy, susurró. El viento se detuvo. El niño dejó de moverse. Neferet contuvo la respiración. Isis, en cambio, sonrió con una ternura que parecía envolverlo todo. Entonces has llegado al lugar correcto, respondió. Aquí no buscamos nombres. Buscamos corazones. Isis tomó su mano con suavidad. El cuidado llama incluso cuando no sabemos escucharlo. A veces los pies responden antes que la mente. El niño se acercó un poco más. ¿Te duele algo? La mujer negó con la cabeza. No es un dolor del cuerpo. La mujer dudó. No lo sé. Es como si hubiera un vacío. Como si algo hubiera sido arrancado. Pero no sé qué. Esto es para ti, dijo. Me ayudó a no sentirme tan solo. Neferet observó el intercambio con los ojos brillantes. ¿Qué haremos ahora? La mujer levantó la mirada. ¿Y si no quiero recordar? Isis se inclinó hacia ella. No vamos a obligarte. El cuidado no empuja. Solo acompaña. Pero lo que buscas está al otro lado del recuerdo. El viento volvió a soplar, esta vez desde el norte. Traía consigo un olor distinto, un olor que no pertenecía al desierto ni al río. Era un aroma antiguo, casi ritual. Neferet lo reconoció al instante. Ese olor es incienso de los templos funerarios. La mujer se estremeció. ¿He perdido a alguien? No lo sé aún, respondió Isis. Pero tu corazón sí lo sabe. Y cuando esté listo, nos lo mostrará. El niño tomó su mano. No tienes que tener miedo. Yo también pensé que estaba roto. Pero no lo estaba. Solo estaba quieto. La mujer lo miró con una mezcla de ternura y dolor. No sé si puedo moverme. El agua azul comenzó a brillar de nuevo, esta vez con un tono más profundo, más intenso, como si estuviera preparándose para algo importante. Lo que viene, dijo Isis, no será fácil. Pero no estarás sola. El hechizo del cuidado estaba a punto de revelar su siguiente verdad. La mujer permaneció arrodillada frente al cuenco, como si el simple hecho de estar allí la mantuviera unida al mundo. No había dicho más palabras desde aquel no sé quién soy, pero su silencio ya no era un muro. Era un puente a medio construir, frágil, tembloroso, pero real. El agua azul seguía brillando con un tono profundo, como si estuviera esperando el momento exacto para revelar lo que guardaba. El niño, con la piedra rojiza entre las manos, se acercó con pasos lentos. ¿Quieres sentarte conmigo?, preguntó con una voz tan suave que parecía un susurro del viento. Es porque guarda memoria, dijo él. Isis lo dijo. La mujer abrió los ojos lentamente. ¿Memoria de qué? El niño se encogió de hombros. De lo que duele. Pero también de lo que puede sanar. Isis observó ese intercambio con una serenidad profunda. La memoria no siempre llega como un recuerdo claro, dijo. A veces llega como un peso. O como un vacío. O como un temblor en las manos. La mujer bajó la mirada hacia sus dedos. Temblaban. No de miedo. De reconocimiento. No sé qué perdí, susurró. Pero sé que perdí algo. Neferet se acercó un poco más. ¿Podrías describir lo que sientes? La mujer negó con la cabeza. Es como si hubiera un hueco dentro de mí.
un hueco que antes estaba lleno. Pero no sé de qué. Isis tomó el cuenco y lo colocó entre ellas. El vacío también habla, dijo. Y hoy vamos a escucharlo. El viento sopló desde el sur, trayendo consigo un olor a flores secas. Era un aroma extraño para esa hora del día, pero Isis no se sorprendió. Los vientos siempre respondían a la magia del cuidado. La mujer miró el agua azul. Tengo miedo de recordar. El miedo es natural, respondió Isis. Pero no es un enemigo. Es un guardián. Te protege de lo que aún no estás lista para ver. La mujer tragó saliva. ¿Y si nunca estoy lista? Isis sonrió con una ternura que parecía envolverlo todo. Entonces el recuerdo esperará. No desaparece. No se impone. Solo espera. El niño tomó la mano de la mujer. Yo también tenía miedo. Pero Isis me ayudó a mover mi corazón. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. ¿Y ahora, duele menos? El niño pensó un momento. No menos. Pero, diferente. Como si el dolor tuviera espacio para respirar. La mujer cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre la piedra rojiza. La piedra absorbió la gota como si la reconociera. Neferet se inclinó hacia Isis. ¿Qué significa eso? Que su corazón está empezando a hablar, respondió la diosa. Y cuando un corazón habla, la magia escucha. El agua azul comenzó a moverse en espirales lentas. No era un movimiento provocado por el viento. Era un movimiento interno, como si el agua respondiera a algo que solo ella podía sentir. La mujer abrió los ojos. Hay una imagen. Isis no se movió. Déjala venir. Es borrosa, dijo la mujer. Como si estuviera detrás de un velo. No intentes apartarlo, susurró Isis. Solo obsérvalo. La mujer respiró hondo. Veo arena. Mucha arena. Y un río. Creo que es el Nilo. Neferet asintió. Podría ser cualquier lugar. No, dijo la mujer. Este lugar, lo conozco. Lo he visto antes. Pero no sé cuándo. El niño apretó su mano. ¿Hay alguien contigo? La mujer frunció el ceño. Creo que sí. Pero no puedo ver su rostro. Isis tomó un poco de agua azul y la dejó caer sobre la piedra rojiza. El brillo se intensificó. El rostro llegará cuando estés lista, dijo. No antes. Neferet se inclinó hacia adelante. ¿Qué dice? La mujer negó con la cabeza. No puedo entenderla. Es como si hablara desde muy lejos. Isis colocó una mano sobre su espalda. Las voces del pasado siempre llegan desde lejos. Pero si sigues escuchando, se acercarán. El niño se quedó quieto. Neferet contuvo el aliento. Isis no se sorprendió. La mujer asintió lentamente. Sí. Pero no sé quién. La mujer apretó la piedra rojiza. Dejó un hueco. Isis inclinó la cabeza. Y ese hueco es lo que vamos a cuidar. El niño la abrazó sin dudar. Neferet colocó una mano sobre su hombro. Isis cerró los ojos y dejó que el llanto siguiera su curso. Y en ese instante, algo cambió dentro de la mujer. No un recuerdo completo. No una revelación. Solo un movimiento. Un pequeño movimiento. Pero suficiente para que el hechizo del cuidado siguiera su camino. El silencio que siguió al llanto de la mujer no fue un silencio vacío. Tenía peso, tenía forma, tenía un ritmo propio. Era el tipo de silencio que aparece cuando un corazón empieza a abrirse después de mucho tiempo cerrado. No era un silencio incómodo. Era un silencio que respiraba. Isis permaneció a su lado, sin moverse, como si su sola presencia fuera un ancla que impedía que la mujer se desmoronara. El niño seguía sosteniendo su mano, y Neferet observaba con una mezcla de ternura y preocupación. Había algo en el aire, algo que no era amenaza, pero sí advertencia. Como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Una brisa suave recorrió el techo del templo. No traía arena ni calor. Traía un aroma dulce, casi imperceptible, que Isis reconoció al instante, loto blanco.
Una flor asociada a la vida, a la muerte y al renacimiento. Una flor que nunca aparecía sin motivo. Está empezando, murmuró Isis. Neferet se acercó un poco más. ¿Qué está empezando? La mujer abrió los ojos lentamente. No parecían los mismos ojos de antes. Había en ellos un brillo nuevo, un brillo que no era claridad, pero tampoco oscuridad. Era búsqueda. Isis inclinó la cabeza. Descríbelo. La mujer respiró hondo. Es una sombra. Pero no como la que apareció antes. Esta es más suave. Más triste. Creo que sí, dijo ella. Pero no puedo ver su rostro. Neferet se arrodilló frente a ella. ¿Puedes sentir algo? La mujer cerró los ojos. Siento frío. Pero no un frío del cuerpo. Es un frío, aquí. Se llevó la mano al pecho. Como si algo se hubiera apagado. Isis colocó el cuenco entre ellas. El agua azul comenzó a moverse en círculos lentos, como si respondiera a la emoción que flotaba en el aire. Ese frío, dijo la diosa, es el eco de una ausencia. Isis no respondió de inmediato. No porque no supiera la respuesta, sino porque sabía que no debía imponerla. El cuidado no revela antes de tiempo. Solo acompaña hasta que el corazón está listo. No lo sé aún, dijo finalmente. Pero tu alma sí lo sabe. Y está intentando recordarlo. La mujer bajó la mirada hacia el agua. Tengo miedo. El miedo es un compañero, dijo Isis. No un enemigo. Si lo escuchas, te guiará. Si lo rechazas, te perseguirá. El niño se acercó un poco más. Yo también tenía miedo. Pero Isis me ayudó a caminar despacio. La mujer lo miró con una ternura que parecía recién nacida. ¿Y ahora? La mujer tragó saliva. Yo quiero respirar también. Isis tomó un poco de agua azul y la dejó caer sobre la piedra rojiza que la mujer sostenía. El brillo se intensificó, iluminando sus manos con un resplandor suave. Entonces escucha, dijo la diosa. No con los oídos. Con el corazón. La mujer cerró los ojos. El viento se detuvo. El agua dejó de moverse. El mundo pareció inclinarse hacia ella. Veo, susurró, un barco. En el río. Es de noche. Hay antorchas. Y, su voz tembló, alguien está acostado dentro. Neferet sintió un escalofrío. ¿Un cuerpo? La mujer asintió. Sí. Pero no sé quién es. Isis apoyó una mano en su espalda. No fuerces el recuerdo. Déjalo venir. La mujer respiró hondo. Hay un canto. Una voz. Es hermosa. Pero triste. Muy triste. El niño frunció el ceño. ¿Es tu voz? No, respondió ella. Es la voz de otra mujer. Una mujer que llora mientras canta. Isis cerró los ojos un instante. El canto del duelo. Neferet se llevó una mano al pecho. Entonces, ¿alguien murió? La mujer abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas. Sí. Pero no sé quién. Isis tomó el cuenco y lo acercó a ella. Tu corazón está recordando el dolor antes que el nombre. Eso es normal. El nombre llegará cuando estés lista. La mujer tembló. No quiero que duela. Ya duele, dijo Isis con suavidad. Pero ahora no estás sola. El niño apoyó su cabeza en el brazo de la mujer. Yo te acompaño. Neferet se sentó a su lado. Y yo también. La mujer dejó escapar un sollozo. No era un llanto desesperado. Era un llanto que abría espacio. Un llanto que decía, estoy aquí. Estoy sintiendo. Estoy recordando. Isis dejó que llorara. No la tocó. No la consoló. No la apresuró. Solo estuvo presente. Porque el cuidado, en su forma más pura, no intenta cerrar la herida. Intenta sostenerla. Cuando el llanto se calmó, la mujer respiró profundamente. Hay algo más. Isis la miró con atención. Dilo cuando puedas. No es un recuerdo, dijo ella. Es una sensación. Como si,
como si alguien me estuviera buscando. Neferet abrió los ojos con sorpresa. ¿Buscándote? La mujer asintió. Sí, pero no sé quién. Solo sé que me necesita. El niño se acercó más. ¿Cómo lo sabes? La mujer colocó una mano sobre su pecho. Porque aquí, tocó el hueco, algo se mueve. Isis se levantó lentamente. Entonces el recuerdo no es solo tuyo. Es compartido. Neferet frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Que la herida que lleva, dijo Isis, no pertenece solo a ella. Pertenece también a alguien más. Y ese alguien está vivo. El viento sopló desde el norte. El agua azul brilló con fuerza. La piedra rojiza se calentó. La mujer abrió los ojos con un sobresalto. Lo siento, susurró. Está cerca. Isis asintió. Sí. Y cuando llegue, el hechizo del cuidado deberá sostener a dos corazones, no a uno. No tienes que poder sola, respondió Isis. Aquí nadie camina solo. El niño tomó su mano. Neferet tomó la otra. Isis colocó el cuenco frente a los tres. Una quietud extraña se instaló sobre el techo del templo, como si el aire mismo estuviera esperando algo. No era la calma que precede a una tormenta, ni la calma que sigue al llanto. Era una calma expectante, cargada de un significado que aún no tenía forma. La mujer respiraba con dificultad, como si cada inhalación removiera un recuerdo que no terminaba de nacer. Neferet fue la primera en notar el cambio en el viento. Una ráfaga cálida, cargada de polvo fino, cruzó el techo del templo. No era un viento común. Traía consigo un murmullo, un sonido tan tenue que parecía más un pensamiento que un ruido. ¿Lo habéis oído?, preguntó, mirando a Isis. La mujer abrió los ojos de golpe, como si ese murmullo hubiera atravesado su pecho. Lo siento, susurró. Está cerca. Muy cerca. La mujer negó con la cabeza. No es miedo. Es reconocimiento. El niño apretó su mano con más fuerza. ¿Es alguien que conoces? Ella no respondió. No porque no quisiera, sino porque no podía. Su respiración se volvió más rápida, más irregular, como si su cuerpo recordara algo que su mente aún no alcanzaba. El viento cambió de dirección una vez más. Esta vez venía del oeste, cargado de un olor a humo y a madera quemada. Un olor que no pertenecía al templo ni al desierto. Un olor que hablaba de pérdida. Neferet frunció el ceño. Ese olor no es de aquí. Isis cerró los ojos un instante. No. Es un recuerdo que se acerca. La mujer se llevó una mano al pecho. Arde, dijo con voz temblorosa. Aquí, arde. Isis colocó el cuenco frente a ella. El agua azul comenzó a oscurecerse, como si absorbiera el dolor que emergía desde lo más profundo de su alma. La mujer apretó los dientes. ¡Hay fuego! Mucho fuego. Y gritos. Su voz se quebró. No puedo ver nada más. La mujer cerró los ojos con fuerza. Alguien me llamó. Una voz que decía mi nombre. Pero no recuerdo cuál era. Neferet sintió un nudo en la garganta. ¿Tu nombre? Isis tomó un poco de agua azul y la dejó caer sobre la piedra rojiza. El brillo se expandió como un latido. Esa voz, dijo la diosa, es la clave. No intentes recordar el rostro. Recuerda el sonido. La mujer respiró hondo. Era suave, pero desesperada. Como si estuviera perdiéndome. Y entonces, desde el borde del templo, se escuchó un grito. No un grito de miedo. No un grito de dolor. Un grito de búsqueda. Nailla. Ese, susurró, ese es mi nombre. El niño se giró hacia el borde del templo. Neferet también. Isis no se movió. Ella ya sabía lo que venía. Una figura apareció entre la luz del sol. Un hombre. Joven. Cubierto de polvo. Con la ropa rasgada. Con los ojos rojos de tanto llorar. Sus pasos eran torpes, como si hubiera corrido durante horas. Su pecho subía y bajaba con violencia.
Pero cuando vio a la mujer, cuando vio a Nahilla, su cuerpo entero se detuvo. Nahilla, repitió, con una voz rota. La mujer se llevó las manos a la boca. Lo conozco, dijo entre sollozos. Lo conozco. El hombre dio un paso hacia ella. Luego otro. Y otro más. No había duda en su mirada. No había miedo. Solo un amor desesperado. Un amor que había cruzado desierto, fuego y silencio para llegar hasta allí. Nahilla comenzó a llorar. No un llanto suave. Un llanto que parecía romperla desde dentro. El hombre cayó de rodillas frente a ella. No importa. Estoy aquí. Te encontré. El niño miró a Isis. ¿Es él, el otro corazón? La diosa asintió. Sí. Y su herida es tan profunda como la de ella. Neferet se acercó con cautela. ¿Qué debemos hacer? No me dejes, susurró ella. Nunca, respondió él. El agua azul comenzó a brillar con un tono más claro, más cálido, como si reconociera la unión de los dos corazones. Isis se arrodilló frente a ellos. Lo que viene ahora, dijo, es la parte más difícil. Porque recordar juntos duele más que recordar solos. Nahilla levantó la mirada. ¿Estamos preparados? La diosa la observó con ternura. No se trata de estar preparados. Se trata de estar acompañados. El viento se calmó. El sol pareció detenerse. El agua azul vibró. Y el recuerdo, el verdadero recuerdo, comenzó a despertar. El aire sobre el techo del templo parecía haberse detenido. No había viento, no había movimiento, no había sonido más allá de la respiración entrecortada de Nahilla y del hombre que había llegado buscándola. Era como si el mundo entero se hubiera inclinado hacia ellos, esperando el momento en que la verdad finalmente se mostrara. Isis colocó el cuenco entre ambos. El agua azul vibraba con un pulso lento, profundo, como si fuera un corazón que latía al ritmo de los dos. No era un brillo suave como antes, era un resplandor más denso, más cargado, como si estuviera sosteniendo un peso que no podía caer. Nahilla no apartaba la mirada del hombre. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo más, una mezcla de reconocimiento y desconcierto. Como si su alma supiera exactamente quién era él, pero su mente aún no pudiera unir las piezas. «Dime tu nombre», susurró ella, con la voz temblorosa. El hombre tragó saliva. «Me llamo Kem». La mujer repitió el nombre en un murmullo. Kem, y al pronunciarlo, algo dentro de ella pareció aflojarse, como si una cuerda demasiado tensa finalmente cediera. Neferet observaba la escena con el corazón encogido. Había visto a Isis sanar heridas profundas, pero nunca había presenciado un reencuentro tan cargado de emoción. El niño, sentado a un lado, sostenía la piedra rojiza entre sus manos, como si supiera que ese pequeño objeto era parte del puente que unía a los dos. Que me extendió una mano hacia Nahilla, pero se detuvo a medio camino, temiendo que un gesto demasiado brusco pudiera romperla. «Pensé que habías muerto», dijo con una voz rota. «Pensé que el fuego te había llevado». Nahilla cerró los ojos. Una imagen fugaz cruzó su mente, llamas, humo, gritos. Pero la imagen se desvaneció antes de que pudiera atraparla. «No recuerdo», susurró. «Solo sé que desperté en el desierto. Sola. Sin nombre. Sin nada». Kem bajó la cabeza. «Te busqué. Durante días. Durante noches. Seguí tus huellas hasta que el viento las borró. Pregunté en aldeas, en templos, en caravanas. Nadie sabía nada. Nadie te había visto». El niño se acercó un poco más. «¿Y cómo llegaste aquí?» Kem levantó la mirada hacia Isis. «Sentí algo. Una llamada. No sé explicarlo. Como si una parte de mí supiera que debía venir a este templo». Isis asintió con serenidad. Los corazones que están unidos no necesitan caminos. Se buscan incluso cuando no recuerdan por qué. Nahilla apretó los labios. ¿Éramos algo? Kem la miró con una mezcla de dolor y esperanza. Éramos todo. La mujer llevó una mano a su pecho. El hueco que había sentido durante días
ese vacío que no sabía nombrar, comenzó a llenarse de una sensación cálida, casi dolorosa. No lo recuerdo, dijo con un hilo de voz. Pero, lo siento. Isis colocó una mano sobre el cuenco. El agua azul se iluminó con un resplandor más intenso. El recuerdo no llega de golpe, dijo. Llega en capas. Y la primera capa es siempre la emoción. Nahilla respiró hondo. Hay algo más. Algo que no entiendo. Kem se acercó un poco más. Dímelo. Cuando pienso en ti, ella dudó, siento amor. Pero también siento miedo. Mucho miedo. El hombre cerró los ojos, como si esas palabras le atravesaran el alma. Lo sé, susurró. Porque yo también lo siento. Neferet frunció el ceño. ¿Miedo de qué? Kem abrió los ojos. De perderla otra vez. El viento volvió a soplar, esta vez con un murmullo suave, como si el mundo quisiera consolarlo. Nahilla tomó la mano de Kem con un gesto tembloroso. No quiero perderte, dijo. Aunque no recuerde, no quiero perderte. Isis observó ese gesto con una ternura profunda. El amor no necesita memoria para existir. Pero la memoria sí necesita amor para despertar. El agua azul comenzó a moverse en espirales lentas. La piedra rojiza vibró en las manos del niño. El aire se volvió más denso. Ahora, dijo Isis, dejad que el recuerdo hable. Nahilla cerró los ojos. Kem hizo lo mismo. Sus manos seguían unidas. El agua azul se oscureció. El viento se detuvo. El sol pareció apagarse un instante. Y entonces, como si una puerta se abriera dentro de ellos, el recuerdo comenzó a tomar forma. No llegó como una imagen clara. No llegó como una escena completa. Llegó como sensaciones. Calor. Arena. Un grito. Un abrazo desesperado. El olor del humo. La luz de las llamas. Una promesa rota. Un nombre pronunciado entre lágrimas. Una mano que se soltaba. Otra que intentaba retenerla. Y luego, silencio. Nahilla jadeó. Kem apretó su mano con fuerza. Neferet contuvo el aliento. El niño se abrazó a sí mismo. Isis no se movió. Ella sabía que ese era el momento más delicado. No lo fuerces, susurró. Dejad que el recuerdo se muestre a su ritmo. Nahilla abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas. Kem, dijo con la voz quebrada. Te vi caer. El hombre tembló. Y yo te vi desaparecer entre el fuego. Neferet llevó una mano a su boca. ¿Hubo un incendio? Kem asintió. Nuestra aldea fue atacada. No sé por quién. No sé por qué. Solo recuerdo el fuego. Y a ella, miró a Nahilla, corriendo hacia mí. Nahilla apretó los ojos. Intenté alcanzarte. Pero algo me arrastró. Isis colocó una mano sobre el cuenco. El recuerdo está incompleto. Pero ya ha despertado. La mujer respiró hondo. ¿Por qué no morí? La diosa la miró con una serenidad profunda. Porque no era tu destino. Y porque alguien te cuidó. Nahilla frunció el ceño. ¿Quién? Isis sonrió con suavidad. Tu propio corazón. El agua azul brilló con un resplandor cálido. La piedra rojiza dejó de temblar. El viento volvió a moverse. Lo que falta, dijo Isis, llegará pronto. Pero antes, debéis descansar. Nahilla apoyó la cabeza en el hombro de Kem. Él la sostuvo como si temiera que se desvaneciera. El niño se acercó y se sentó a su lado. Neferet respiró por fin. Isis observó a los cuatro con una calma profunda. El hechizo del cuidado había unido dos corazones. Pero aún quedaba una verdad por revelar. Una verdad que cambiaría todo. El silencio que se extendió tras el despertar del recuerdo no era un silencio vacío. Tenía un pulso propio, como si el aire estuviera cargado de algo que aún no se atrevía a mostrarse. Nahilla seguía apoyada en el hombro de Kem, con los ojos cerrados, respirando de forma irregular. Él la sostenía con ambas manos, como si temiera que un simple movimiento pudiera hacerla desaparecer otra vez.
Isis observaba a los dos con una serenidad profunda. No intervenía, no hablaba, no guiaba. Sabía que había momentos en los que la magia debía quedarse quieta para que el corazón pudiera moverse por sí mismo. Neferet, en cambio, no podía apartar la mirada del cuenco. El agua azul había cambiado. Ya no era un azul suave ni un azul profundo. Era un azul inquieto, como si dentro del cuenco hubiera un cielo agitado por una tormenta silenciosa. «Mi señora», susurró, «el agua está distinta». Isis inclinó la cabeza. «Porque el recuerdo aún no ha terminado». El niño se acercó al borde del cuenco. La piedra rojiza en su mano vibró con un ritmo que parecía responder al agua. «Siento algo», dijo. Como si el cuenco estuviera llamando. Nahilla abrió los ojos lentamente. No parecían los mismos ojos de antes. Había en ellos una claridad nueva, pero también un miedo profundo. «Hay algo más», dijo con voz temblorosa. «Algo que no he visto todavía». Kem la sostuvo con más fuerza. «No tienes que verlo sola». Ella negó con suavidad. «No estoy sola». «Lo sé». Pero, su voz se quebró, «lo que falta, duele más que todo lo demás». Isis se acercó un paso. «El recuerdo que falta es el que sostiene la herida. Y cuando una herida se sostiene demasiado tiempo, se convierte en sombra». Nahilla tragó saliva. «¿La sombra que apareció antes, era mía?» «Era tu dolor», respondió Isis. «Y también el suyo». Kem bajó la mirada. «Yo también la sentí». Cuando ella desapareció, algo dentro de mí se apagó. El viento sopló desde el sur, trayendo consigo un olor a humo. No era un olor fuerte, pero sí lo suficiente para que Nahilla se estremeciera. «Ese olor», susurró, «lo conozco». Isis colocó el cuenco entre ellos. «Entonces deja que te guíe». Nahilla cerró los ojos. Kem hizo lo mismo. El niño se sentó a su lado. Neferet se colocó detrás de ellos, como un apoyo silencioso. El agua azul comenzó a moverse en espirales rápidas. La piedra rojiza se calentó. El viento se detuvo. Y el recuerdo, esta vez, llegó con fuerza. No era una imagen borrosa. No era un fragmento suelto. Era una escena completa. Nahilla lo vio todo. El cielo nocturno iluminado por antorchas. La aldea envuelta en llamas. Gritos. Correr. Caer. Levantarse. Buscar a alguien entre el humo. «Kem», susurró, «te estaba buscando». El hombre apretó los dientes. «Y yo a ti». Ella vio su propia figura corriendo entre las casas incendiadas. Vio a Kem atrapado bajo una viga caída. Vio sus manos intentando alcanzarlo. Vio el fuego acercándose. Vio el miedo en sus ojos. Vio la desesperación en los suyos. «Te grité», dijo ella. «Te grité que no me soltaras». Kem tembló. «Intenté levantarme. Intenté alcanzarte. Pero, su voz se quebró, no pude». Nahilla respiró hondo. Y entonces, algo me arrastró hacia atrás. Neferet dio un paso adelante. «¿Quién?» La mujer abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas. Pero también de claridad. «No fue una persona», dijo. «Fue una fuerza. Como si el viento me hubiera envuelto. Como si alguien o algo me hubiera sacado del fuego». Isis asintió. «El cuidado no siempre viene de manos visibles». Nahilla continuó. «Me levantó del suelo. Me llevó lejos. No sé cómo. No sé quién. Solo sé que, cuando desperté, estaba sola en el desierto». Kem bajó la cabeza. «Y yo, pensé que habías muerto». El niño se acercó y tomó la mano de Nahilla. «No muriste. El cuidado te salvó». La mujer lo miró con una mezcla de gratitud y dolor. «Pero, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a él?» Isis se arrodilló frente a ella. «Porque tu corazón aún tenía un camino que recorrer. Y porque el suyo tenía que aprender a buscarte». Kem levantó la mirada. «Te busqué, cada día. Cada noche. No dejé de hacerlo». Nahilla lo abrazó con fuerza. «Y yo, no sabía que te estaba esperando».
El agua azul se calmó. La piedra rojiza dejó de vibrar. El viento volvió a soplar con suavidad. Isis observó a los dos con una expresión que mezclaba ternura y gravedad. El recuerdo ha despertado, dijo. Pero aún falta una verdad. La más profunda. La que sostiene la herida de ambos. Neferet frunció el ceño. ¿Una verdad más? Sí, respondió Isis. La verdad de por qué el fuego llegó a vuestra aldea. Nahilla abrió los ojos con un sobresalto. ¿El fuego no fue un accidente? Kem se tensó. ¿Alguien lo provocó? Isis tomó el cuenco entre sus manos. El agua azul se oscureció de nuevo. El fuego, dijo la diosa, fue una consecuencia. No un azar. Y esa verdad es la que aún no habéis visto. Nahilla tembló. ¿Estamos preparados? Isis negó con suavidad. Nadie está preparado para la verdad. Pero el cuidado os sostendrá. El viento se calmó. El sol pareció detenerse. El agua azul vibró. El agua azul del cuenco vibraba con un pulso lento, casi imperceptible, como si estuviera reuniendo fuerzas para mostrar la última verdad. Nahilla y Kem permanecían uno junto al otro, con las manos entrelazadas, respirando al mismo ritmo. No hablaban. No necesitaban hacerlo. Habían llegado al punto donde las palabras ya no explican nada, donde solo el corazón puede seguir avanzando. Isis se mantuvo cerca, observando con esa serenidad que parecía envolverlo todo. No había prisa en sus gestos. No había tensión en su rostro. Solo una calma profunda, la calma de quien sabe que el momento más delicado está a punto de desplegarse. Neferet se acercó un poco más, con pasos silenciosos. El niño se sentó a su lado, sosteniendo la piedra rojiza como si fuera un pequeño sol tibio. Ambos sabían que estaban presenciando algo sagrado, algo que no se repite, algo que solo ocurre cuando dos almas se encuentran después de haberse perdido. El viento sopló desde el este, trayendo consigo un aroma suave a loto blanco. Ese aroma siempre anunciaba lo mismo, revelación. Isis colocó una mano sobre el cuenco. Lo que vais a ver ahora, dijo con voz baja, no es para heriros. Es para liberaros. Nahilla cerró los ojos. Kem hizo lo mismo. El agua azul se oscureció. El viento se detuvo. El mundo pareció inclinarse hacia ellos. Y entonces, el recuerdo final se abrió. La escena apareció con una claridad que ninguno de los dos había experimentado antes. La aldea en llamas. El cielo rojo. El humo ascendiendo como columnas negras. Los gritos. El caos. Pero esta vez, había algo más. Algo que no habían visto antes. Una figura. No era un enemigo. No era un soldado. No era un espíritu. Era una mujer. Alta. Envuelta en un manto oscuro. Con un rostro que no podían ver. Y con una mano extendida hacia Nahilla. Ella, susurró Nahilla. Ella me sacó del fuego. Kem apretó su mano. ¿Quién es? Isis respondió antes de que la mujer pudiera hablar. Es la guardiana del tránsito. La que aparece cuando un alma está a punto de cruzar el umbral entre la vida y la muerte. Neferet abrió los ojos con sorpresa. Entonces, ¿Nahilla estuvo a punto de morir? Sí, dijo Isis. Pero no cruzó. Porque algo la sostuvo. Nahilla respiró hondo. ¿Qué me sostuvo? La diosa sonrió con una ternura profunda. Tu amor por él. Kem bajó la cabeza. Y el mío por ti. El recuerdo continuó. La figura oscura levantó a Nahilla del suelo. La protegió del fuego. La llevó lejos. La dejó en el desierto. Y desapareció. Nahilla abrió los ojos. No me abandonó. No, respondió Isis. Te dio tiempo. Tiempo para sanar. Tiempo para recordar. Tiempo para volver. Kem la abrazó con fuerza. Y yo, seguí buscándote. Ella apoyó la frente en su pecho. Y yo seguí esperándote, aunque no lo recordara. El agua azul se calmó. La piedra rojiza dejó de vibrar. El viento volvió a moverse con suavidad. Isis se levantó despacio.
El recuerdo ha terminado. La herida ha hablado. Y ahora puede empezar a sanar. Nahilla respiró profundamente, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera llenar sus pulmones sin dolor. Kem la sostuvo con una delicadeza que parecía hecha de luz. Neferet se acercó con una sonrisa suave. Habéis vuelto a encontraros. El niño, con la piedra en las manos, añadió, y ya no estáis solos. Isis observó a los cuatro con una calma luminosa. El hechizo del cuidado no es un final. Es un comienzo. Un camino que se recorre despacio, con paciencia, con presencia. Nahilla levantó la mirada hacia la diosa. Gracias. Isis negó con suavidad. No me deis las gracias a mí. Dadle las gracias a vuestro propio corazón. Él fue quien os trajo hasta aquí. Kem tomó aire. ¿Qué debemos hacer ahora? La diosa sonrió. Vivir. Cuidaros. Recordar sin miedo. Y dejar que el tiempo haga su parte. El sol comenzaba a descender sobre el templo, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. La luz caía sobre ellos con una calidez que parecía un abrazo. Isis se volvió hacia el horizonte. El día termina. Y con él, este viaje. Pero la calma que habéis encontrado, esa os pertenece. Nahilla apoyó la cabeza en el hombro de Kem. El niño se sentó a su lado. Neferet respiró con alivio. Y el templo, silencioso y luminoso, parecía sonreír. Isis dio un paso atrás, dejando que la escena se acomodara en la quietud del atardecer. Descansad, dijo. El cuidado ya ha hecho su obra. La luz se volvió más suave. El viento más lento. El mundo más tranquilo. Y así, con esa calma envolviéndolo todo, el viaje de hoy llegó a su final. La luz del atardecer terminó de desvanecerse sobre el templo, dejando paso a un cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. No había prisa en la llegada de la noche. Se extendía con suavidad, como un manto que se despliega lentamente sobre un mundo que, por fin, puede descansar. Nahilla y Kem permanecían sentados uno junto al otro, respirando en silencio, dejando que la calma recién encontrada se asentara dentro de ellos. El niño, con la piedra rojiza entre las manos, observaba el cielo como si buscara en él un reflejo de lo que acababa de vivir. Neferet, a su lado, sonreía con esa mezcla de alivio y ternura que solo aparece cuando un corazón ha sido testigo de algo verdadero. Isis se mantenía de pie, contemplando la escena con una serenidad profunda. No necesitaba decir nada más. El hechizo del cuidado había hecho su obra. No con estruendo, no con milagros visibles, sino con ese movimiento lento y silencioso que transforma desde dentro. El viento sopló una última vez, suave, cálido, como un susurro que acaricia la piel antes de desaparecer. El templo respiró. El mundo pareció asentarse. Habéis caminado lejos, dijo Isis con una voz que parecía formar parte de la noche. Y ahora, podéis descansar. Nahilla levantó la mirada hacia ella. Sus ojos ya no estaban llenos de miedo ni de vacío. Tenían luz. Una luz suave, pero firme. Gracias, susurró. Kem asintió. Nos has devuelto algo que creíamos perdido. Isis negó con suavidad. No os he devuelto nada. Solo os he acompañado mientras lo encontrabais. El niño se acercó a la diosa. ¿Volverá a doler? Isis se inclinó hacia él. A veces sí. El dolor no desaparece para siempre. Pero cuando vuelve, ya no os encuentra solos. Neferet respiró hondo, dejando que esas palabras se asentaran también en ella. ¿Y el hechizo?, preguntó. ¿Se ha completado? La diosa sonrió. El hechizo del cuidado nunca termina. No es un acto. Es un camino. Y cada día, cada gesto, cada respiración, lo continúa. El niño tomó la mano de Nahilla. Entonces, ¿estaremos bien? Estaréis en movimiento, respondió Isis. Y eso es suficiente. La noche terminó de caer. El cielo se llenó de estrellas. El templo quedó envuelto en una quietud luminosa. Isis dio un paso atrás, dejando que la escena se acomodara en la calma. El viaje de hoy termina aquí, dijo.
Pero la historia del cuidado sigue en cada uno de vosotros. Nahilla apoyó la cabeza en el hombro de Kem. El niño se sentó a su lado. Neferet cerró los ojos un instante, dejando que la paz la envolviera. Y tú, que has acompañado este viaje desde el principio, también formas parte de este hechizo. Has caminado con ellos. Has sentido con ellos. Has respirado con ellos. Ahora, deja que la noche te envuelva a ti también. Si estás escuchando esto para dormir, permite que tu cuerpo se acomode un poco más. Deja que tus hombros bajen. Deja que tu respiración se vuelva lenta, tranquila, profunda. No tienes que hacer nada más. Solo dejarte llevar. Si estás aquí para relajarte, para encontrar un momento de calma en medio del día, quédate con esta idea: el cuidado no es un acto grandioso. Es un gesto pequeño. Una presencia. Un susurro. Un estoy contigo. Y ese cuidado también te pertenece. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por dejar que esta historia te envuelva con suavidad. Gracias por permitir que mitos y sueños sea un refugio para ti. Que descanses. Que sueñes con calma. Que la noche te encuentre en paz. Hasta la próxima historia. Hasta el próximo viaje. Hasta el próximo sueño. Buenas noches.